Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Destinos Cruzados, el lugar donde las historias de destino, amor y redención cobran vida. Hoy les traigo un relato que nos recuerda que la verdadera belleza no reside en el rostro, sino en el alma, y que a veces el desprecio más cruel puede convertirse en el camino hacia el amor más puro. Esta es la historia de un hacendado orgulloso que rechazó a una viuva por considerarla fea, sin saber que solo ella poseía el don de calmar a sus hijos rebeldes y transformar su hogar destrozado. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de Destinos Cruzados. La mañana del rechazo llegó con el canto de los gallos y el aroma del pan recién horneado que se escapaba de la cocina de la hacienda Los Olivos. Pero en el salón principal, donde los cortinajes de terciopelo verde enmarcaban ventanas que daban a los viñedos infinitos, no había calidez alguna. Don Rodrigo Mendoza, hacendado de 42 años, alto, de mandíbula cuadrada y ojos grises como el acero, observaba con expresión pétrea a la mujer que estaba frente a él. Vestida con un sencillo vestido gris oscuro, con el cabello castaño recogido en un moño sencillo y manos ásperas de trabajo, Isabel Romero mantenía la mirada baja, sabiendo ya lo que vendría. «Señora Romero», dijo don Rodrigo con voz que cortaba como un látigo, «le agradezco que haya venido hasta aquí respondiendo a mi solicitud, pero debo ser franco con usted. Necesito una institutriz para mis hijos, alguien que pueda controlarlos y educarlos. Sin embargo», hizo una pausa deliberada, sus ojos recorriendo el rostro de Isabel con desdén apenas disimulado. «Mis hijos ya han sufrido suficiente con la muerte de su madre. No puedo exponerlos a alguien cuya apariencia podría resultarles desagradable». Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era la primera vez que escuchaba comentarios sobre su aspecto. Una cicatriz atravesaba su mejilla izquierda, recuerdo del incendio que se llevó a su esposo 2 años atrás, cuando intentó salvarlo de las llamas que consumían su pequeña casa en el pueblo. Sus facciones, aunque no deformes, carecían de la delicadeza que la sociedad consideraba propia de una dama. Nariz algo pronunciada, cejas gruesas, labios finos. Nada en ella cumplía con los cánones de belleza que imperaban en aquella España rural de 1847. Pero lo que más dolía no era el rechazo en sí, sino la crueldad innecesaria con que se expresaba. «Entiendo, don Rodrigo», murmuró Isabel, apretando con fuerza su pequeño bolso de tela gastada. «Lamento haberle hecho perder su tiempo». «No es que usted no parezca capaz», continuó él con una condescendencia que resultaba aún más hiriente que la franqueza. «Pero comprenda que mis hijos, Diego de 9 años y Amalia de 7, son niños sensibles. Necesitan una figura que les inspire respeto, sí, pero también, alguien que no los asuste con su presencia». El ama de llaves, doña Petra, una mujer robusta de 60 años con el cabello completamente blanco recogido bajo una cofia impecable, observaba la escena desde la puerta con los labios apretados en una línea de desaprobación. Llevaba más de 20 años sirviendo en Los Olivos. Había criado al propio don Rodrigo tras la muerte de su madre, y nunca había visto tanta crueldad gratuita en su señor. Sabía que la muerte de doña Elena, ocurrida apenas 6 meses atrás tras una fiebre que se la llevó en 3 días, había endurecido el corazón de Rodrigo. Pero esto era excesivo. Isabel se puso de pie con dignidad, a pesar de que las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos castaños. «Le deseo buen día, señor», dijo con voz temblorosa pero firme. Dio media vuelta, decidida a abandonar aquella casa donde la habían humillado, cuando un estruendo procedente del piso superior hizo temblar las lámparas de araña del salón. «¡Te odio!», gritó la voz aguda de una niña, seguida del sonido de algo estrellándose contra una pared. Más gritos, esta vez masculinos y más graves, se sumaron al caos. El estrépito de muebles siendo arrastrados, platos rompiéndose, y luego el llanto histérico de ambos niños llenó la hacienda.
Don Rodrigo cerró los ojos con cansancio infinito, como si ese escándalo fuera tan cotidiano que ya ni siquiera provocaba sorpresa. Otra vez, murmuró. Doña Petra, por favor. Ya he intentado calmarlos 3 veces esta mañana, señor, respondió el ama de llaves con firmeza. La señorita Lucía renunció ayer, después de que Diego le lanzara tinta en el vestido. Es la 4ª institutriz en 6 meses. Isabel se detuvo en seco. Algo en aquellos gritos desgarradores, en ese dolor infantil mal canalizado, tocó una fibra profunda en su corazón. Conocía ese sufrimiento. Ella misma había pasado por el duelo, por la rabia contra el mundo, por la sensación de abandono que solo la pérdida de un ser querido puede provocar. Sin pensarlo 2 veces, sin pedir permiso, comenzó a subir las escaleras alfombradas de rojo. «¡Señora Romero!», llamó don Rodrigo, sorprendido por la audacia. «¿Qué hace? ¡Deténgase!». Pero Isabel ya había llegado al 2º piso. Siguió el sonido del llanto hasta una habitación cuya puerta estaba entreabierta. Empujó suavemente y encontró una escena desgarradora. Diego, un niño de cabello negro azabache y ojos grises idénticos a los de su padre, estaba agazapado en una esquina, con el rostro enrojecido de rabia y lágrimas. Amalia, más pequeña, con rizos dorados y vestido azul desgarrado, lloraba sentada en el suelo entre los fragmentos de lo que había sido una porcelana fina, quizás un jarrón familiar. «Vete», gruñó Diego al ver entrar a Isabel. «No te queremos aquí. Vete como todas las demás». Isabel no se inmutó. Se arrodilló despacio sobre los fragmentos de porcelana, sin importarle que pudieran dañar su falda ya remendada. «Sé que duele», dijo con voz suave pero firme. «Sé que los gritos no alcanzan para sacar todo ese dolor que sienten aquí dentro». Se llevó la mano al pecho. «Cuando perdí a mi esposo en el incendio, yo también quería romper cosas, gritar hasta quedarme sin voz, hacer que el mundo entero sintiera mi dolor». Amalia dejó de llorar abruptamente, observando a Isabel con curiosidad infantil mezclada con desconfianza. «¿Tu esposo se murió?», preguntó con hilo de voz. «Sí, pequeña. Intenté salvarlo de las llamas, pero no pude». Isabel señaló la cicatriz en su mejilla. «Esto es lo que me quedó de aquella noche. Un recordatorio de que a veces, por más que amemos a alguien, no podemos evitar que se vaya». Diego se acercó un poco, todavía receloso, pero claramente intrigado. «¿Te dolió?». «Muchísimo. El fuego sí, pero más me dolió el corazón. Durante meses no quise hablar con nadie. No quise salir de mi casa. No quise vivir». Isabel extendió la mano hacia Amalia, sin forzarla. «Pero luego entendí algo importante. ¿Sabes qué?». La niña negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Que tu mamá no querría verte triste para siempre. Ella querría que recordaras sus abrazos, sus canciones, las veces que te hizo reír. El dolor no se va, pero puedes aprender a vivir con él, y no tienes que hacerlo sola». Don Rodrigo, que había subido detrás de Isabel junto con doña Petra, observaba la escena desde el umbral, completamente atónito. Ninguna de las institutrices anteriores había logrado siquiera que los niños dejaran de gritar, mucho menos que escucharan con atención. Amalia, lentamente, extendió su pequeña mano hacia Isabel, quien la tomó con suavidad. «¿Tú te quedas?», preguntó la niña con esperanza tímida en sus ojos azules. «¿No te vas como las demás?». Isabel miró hacia la puerta, donde don Rodrigo permanecía inmóvil, claramente debatiéndose entre su orgullo y la evidencia frente a sus ojos. «Eso depende de tu papá», respondió Isabel con honestidad. Diego se levantó entonces, caminó hacia su padre con los puños apretados y lo miró desafiante. «Si ella se va, yo también me voy. Me escaparé y nunca volveré». «Diego, no digas tonterías», comenzó Rodrigo, pero la voz se le quebró al ver la determinación en los ojos de su hijo.
Esos mismos ojos que había visto en el espejo durante meses, después de la muerte de Elena, cuando el mundo perdió todo su color. «Ella no se entiende, papá», intervino Amalia, todavía sosteniendo la mano de Isabel. «Ella también está triste, como nosotros». El silencio que siguió fue denso, cargado de decisiones que cambiarían vidas. Don Rodrigo observó a Isabel. Realmente la observó por primera vez. Vio más allá de la cicatriz, más allá de las facciones que no encajaban en moldes establecidos. Vio la compasión genuina en sus ojos, la paciencia en su postura, la fortaleza que solo quien ha atravesado el fuego puede poseer. «Señora Romero», dijo finalmente, con voz que intentaba mantener la autoridad, pero que sonaba derrotada. «Parece que mis hijos han tomado una decisión. Si usted acepta el puesto, puede empezar hoy mismo». No fue una disculpa, ni siquiera un reconocimiento de su crueldad previa. Pero Isabel vio la rendición en sus ojos, y eso fue suficiente por el momento. Asintió levemente. «Acepto, don Rodrigo». Doña Petra sonrió para sus adentros. Quizás, solo quizás, aquella mujer de apariencia humilde, pero espíritu indomable, sería capaz de sanar más que solo a los niños. Quizás también podría alcanzar el corazón endurecido del propio hacendado. Los días siguientes en la hacienda. Los olivos transcurrieron con una calma inusual que sorprendía a todos los sirvientes. Isabel estableció una rutina con Diego y Amalia que incluía lecciones por la mañana, paseos por los viñedos al mediodía y tardes dedicadas a actividades que permitían a los niños expresar sus emociones. Les enseñó a pintar sus sentimientos en grandes lienzos que doña Petra conseguía del almacén. Les permitía gritar en el campo abierto cuando la rabia los sobrepasaba, y por las noches les leía historias junto al fuego de la chimenea en su habitación. Don Rodrigo observaba desde la distancia, siempre crítico, siempre buscando fallos. Durante las cenas, a las que Isabel no era invitada pues comía en la cocina con los sirvientes, interrogaba a sus hijos sobre las lecciones del día. «¿Qué les enseñó hoy la señora Romero?», preguntaba con tono inquisitivo. «Nos enseñó sobre los ríos de España», respondía Diego con entusiasmo inusual. «Pero también nos dejó hacer barquitos de papel y los echamos en la fuente del jardín. Dijo que a veces aprender es más divertido cuando lo tocas con las manos». Rodrigo fruncía el ceño. «La educación requiere disciplina, no juegos». «Pero también nos hizo escribir una composición sobre el ciclo del agua», añadía Amalia rápidamente. «Y yo saqué todas las palabras bien, papá. ¡Mira!». Y le mostraba su cuaderno con caligrafía infantil pero aplicada. A pesar de su resistencia, Rodrigo no podía negar los resultados. Los niños comían mejor, dormían toda la noche sin pesadillas, y los arrebatos de furia habían disminuido notablemente. La casa ya no temblaba con gritos ni se llenaba de cosas rotas, pero él se negaba a darle crédito a Isabel, atribuyendo los cambios simplemente al paso del tiempo. Una tarde, mientras revisaba las cuentas de la cosecha en su despacho, escuchó risas provenientes del jardín, risas genuinas, cristalinas, como las que no escuchaba desde antes de la muerte de Elena. Se acercó a la ventana y lo que vio lo dejó paralizado. Isabel estaba sentada en el pasto bajo un olivo centenario, con el vestido extendido alrededor de ella, y tanto Diego como Amalia reían mientras ella les contaba algo con gestos exagerados. La luz del atardecer bañaba la escena con tonos dorados, y por un momento, solo un momento, Rodrigo sintió una punzada extraña en el pecho. No era atracción, se dijo firmemente. Solo era alivio de ver a sus hijos felices. Pero entonces Isabel alzó la vista y sus miradas se encontraron a través del cristal de la ventana. Ella no sonrió ni hizo gesto alguno de búsqueda de aprobación. Simplemente sostuvo su mirada con una serenidad que lo desconcertó. Rodrigo apartó la vista primero, sintiéndose inexplicablemente avergonzado. Esa noche, durante la cena, Amalia soltó sin previo aviso: «Papá,
¿Por qué la señora Isabel no cena con nosotros? Ella es parte de la familia ahora. Rodrigo casi se atragantó con el vino. Amalia, la señora Romero es una empleada, no familia. Tiene su lugar apropiado. Pero mamá siempre decía que la familia es quien está presente cuando más lo necesitas, insistió la niña, con la lógica aplastante de los 7 años. La señora Isabel está presente, las otras se fueron, ella se quedó. Diego apoyó a su hermana. Es verdad, papá. Y además es aburrido cenar solo con nosotros. Tú casi no hablas. Rodrigo sintió el reproche como una bofetada. Era cierto. Desde la muerte de Elena, las cenas habían sido asuntos silenciosos y tensos, donde él apenas dirigía palabras a sus hijos. Hablaré con doña Petra sobre el asunto, dijo finalmente, una respuesta ambigua que no comprometía a nada. Pero aquella noche, cuando todos dormían, Rodrigo caminó por los pasillos de la hacienda incapaz de conciliar el sueño. Sus pasos lo llevaron, casi sin darse cuenta, hasta la biblioteca, donde una luz tenue brillaba bajo la puerta. Empujó suavemente y encontró a Isabel sentada en uno de los sillones de cuero, con un libro abierto en el regazo y expresión concentrada. Al escuchar la puerta, alzó la vista sobresaltada. «Don Rodrigo», dijo poniéndose de pie rápidamente. «Disculpe, Doña Petra me dijo que podía usar la biblioteca por las noches cuando todos duermen. No quise abusar». «Está bien», la interrumpió él con voz más suave de lo habitual. El cansancio de la noche hacía caer las barreras que normalmente mantenía. «¿Qué lee?» Isabel le mostró el libro con timidez. «Poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. Encontré este tomo y... bueno, siempre me ha gustado la poesía. Mi esposo solía leerme versos antes de dormir». Rodrigo se acercó, observando el libro. «Elena también amaba a Bécquer», admitió sin pensar, y luego se arrepintió de haber compartido algo tan personal. Ese libro era suyo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Isabel acarició la cubierta del libro con reverencia. «Lo siento. No sabía. ¿Puedo leer otra cosa?» «No», dijo Rodrigo, sentándose en el sillón opuesto con un suspiro. «Está bien. Es bueno que alguien lo lea. Ha estado cerrado demasiado tiempo». Hizo una pausa, luchando contra sí mismo, y finalmente preguntó: «¿Cómo lo hace?» «¿Hacer qué, señor?» «Conectar con ellos, con Diego y Amalia. Todas las demás fracasaron. Usted logra que se calmen en minutos». «¿Cómo?» Isabel cerró el libro y lo colocó sobre su regazo. «No hago nada extraordinario, don Rodrigo. Solo los escucho. Realmente los escucho. No intento detener su dolor, ni decirles que deben superarlo rápidamente. Les permito sentir lo que sienten, y luego les muestro que ese dolor no tiene que destruirlos, que pueden llevarlo consigo y aún así encontrar momentos de alegría». «Usted habla como si tuviera experiencia», observó Rodrigo, con una curiosidad genuina que lo sorprendió a sí mismo. «La tengo. Cuando perdí a mi esposo, muchos me decían que debía ser fuerte, que debía seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero el dolor no funciona así. Necesita ser reconocido, validado. Solo entonces puede comenzar a sanar». Isabel lo miró directamente. «Sus hijos no necesitan que les digan que olviden a su madre. Necesitan que les den permiso para recordarla sin sentir que eso está mal». Rodrigo sintió que algo se rompía dentro de él. Yo no sé cómo hacer eso. No sé cómo hablar con ellos de Elena sin desmoronarme». «Entonces permítase desmoronarse frente a ellos», dijo Isabel con firmeza sorprendente. «Ellos necesitan ver que usted también sufre, que también la extraña. Eso no lo hace débil, don Rodrigo. Lo hace humano. Y les enseña que está bien sentir dolor». Rodrigo la observó como si la viera por primera vez. Aquella mujer que había rechazado con tanta crueldad, aquella mujer a quien había juzgado únicamente por su apariencia, poseía una sabiduría que él, con toda su educación y posición social, no tenía.
La vergüenza lo invadió, aunque no supo cómo expresarla en palabras. «Mañana», dijo finalmente levantándose, «cenará con nosotros. Amalia tiene razón, es apropiado que comparta la mesa familiar». Isabel pareció a punto de protestar, pero algo en la expresión de Rodrigo la detuvo. «Como usted ordene, señor», respondió simplemente. Rodrigo salió de la biblioteca sintiéndose extrañamente aliviado y perturbado al mismo tiempo. Aquella conversación había removido capas de dolor que había mantenido cuidadosamente sepultadas, y algo le decía que Isabel Romero iba a seguir removiendo muchas más. Las semanas transcurrieron y las cenas familiares se convirtieron en el corazón del día, en la hacienda Los Olivos. Al principio, Rodrigo mantenía su actitud distante, hablando solo lo necesario, pero poco a poco, casi sin darse cuenta, comenzó a participar más. Isabel tenía el don de hacer preguntas que llevaban a conversaciones interesantes sin resultar intrusivas. Hablaban de historia, de literatura, de las leyendas locales que los campesinos compartían en las tabernas del pueblo. Una noche, Diego preguntó, «Papá, ¿cómo conociste a mamá?» El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado. Rodrigo se tensó visiblemente, su mandíbula apretándose. Durante 6 meses había evitado hablar de Elena frente a los niños, creyendo que era lo mejor para ellos. Pero ahora, con Isabel presente, se sintió observado, evaluado. Recordó sus palabras. Permítase desmoronarse frente a ellos. «Tu madre», comenzó con voz ronca, «era la hija del notario del pueblo. Yo tenía 22 años cuando la vi por primera vez en la plaza, durante la fiesta de San Juan. Llevaba un vestido blanco con flores bordadas, y cuando sonrió, se detuvo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Cuando sonrió, supe que quería ver esa sonrisa todos los días de mi vida». Amalia escuchaba con los ojos muy abiertos. «¿Y te casaste con ella?» «Su padre no quería. Decía que yo era demasiado joven, demasiado impulsivo. Tuve que cortejarla durante 2 años antes de que aceptara mi propuesta. Fueron los 2 años más largos de mi vida». Una lágrima rodó por su mejilla, y esta vez no la ocultó. «Y los 20 años que estuvimos juntos fueron los más felices. Pero no fueron suficientes. Nunca serían suficientes». Diego se levantó de su silla y corrió hacia su padre, abrazándolo con fuerza. «Te extraño, papá. Extraño cuando eras feliz». Rodrigo rompió entonces. Abrazó a su hijo y lloró como no había llorado desde el funeral, con Amalia uniéndose al abrazo. Isabel permaneció sentada, dándoles espacio, pero sus propios ojos estaban húmedos. Cuando finalmente se separaron, Rodrigo la miró con una gratitud que iba más allá de las palabras. «Gracias», articuló en silencio. Isabel asintió, comprendiendo perfectamente. Aquella noche marcó un cambio definitivo en la dinámica de la casa. Rodrigo comenzó a participar más en la educación de sus hijos, uniendo fuerzas con Isabel en lugar de mantenerse distante. Juntos planeaban excursiones al pueblo, lecciones al aire libre y tardes de lectura familiar. Los sirvientes notaban la transformación y murmuraban entre sí que la hacienda volvía a sentirse como un hogar. Pero no todo era armonía. En el pueblo, las lenguas comenzaron a moverse. Don Rodrigo Mendoza, el viudo más codiciado de la región, pasaba tiempo con una mujer de apariencia ordinaria y cicatrices visibles. Las madres de hijas casaderas se indignaban. «¿Cómo puede ese hombre mirar a semejante mujer?», decían en voz baja en la iglesia. «Si busca institutriz, que busque institutriz». Pero se ve que hay algo más. Las habladurías llegaron a oídos de doña Beatriz Mendoza, hermana mayor de Rodrigo, quien vivía en la capital y mantenía las apariencias como religión. Una tarde de sábado, su carruaje apareció sin previo aviso frente a la hacienda, levantando polvo en el camino de entrada. Bajó del vehículo con su vestido de seda color burdeos y sombrero adornado con plumas, irradiando desaprobación antes incluso de cruzar el umbral. «¡Rodrigo!», anunció sin saludar, entrando como tormenta en el salón donde él revisaba correspondencia. «Necesitamos hablar. Inmediatamente». Rodrigo suspiró.
Conocía ese tono. Beatriz, qué sorpresa. ¿A qué debo la visita? ¿A qué? ¿A qué? Su voz subió una octava. Me han llegado los rumores más escandalosos sobre esta casa. Dicen que has contratado a una mujer desfigurada como institutriz y que cenas con ella. ¿Es cierto? La señora Romero es una excelente institutriz, respondió Rodrigo con calma forzada. Y sí, cena con la familia. Los niños la aprecian. Por Dios, Rodrigo, ¿en qué estabas pensando? Elena apenas lleva 6 meses muerta y ya tienes a una mujer inadecuada sentada en su silla. Beatriz gesticulaba dramáticamente. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán en la iglesia? La gente puede pensar lo que quiera, dijo Rodrigo, sintiendo que la paciencia se le agotaba. Diego y Amalia están mejor que nunca. Eso es lo único que importa. Lo único que importa es mantener la dignidad de esta familia, la dignidad que papá construyó, que tú heredaste. No puedes mancharla con esa mujer. Beatriz pronunció las últimas palabras con desprecio absoluto. Fue en ese preciso momento cuando Isabel apareció en la puerta del salón, acompañada de los niños que venían de su lección de botánica en el jardín. Al escuchar la conversación, se detuvo en seco, palideciendo visiblemente. Beatriz la miró de arriba abajo con expresión de asco apenas disimulado. «Así que tú eres la famosa señora Romero», dijo con veneno en cada palabra. «Puedo ver que los rumores no exageraban sobre tu apariencia. Dime, ¿qué clase de brujería usaste para infiltrarte en esta casa?» «¡Tía Beatriz!», gritó Diego soltándose de la mano de Isabel y corriendo hacia su padre. «No le hables así. Ella es buena, es la mejor persona del mundo». «Diego, los adultos están hablando», lo silenció Beatriz con frialdad. «Rodrigo, esta situación es inaceptable. O despides a esta mujer ahora mismo, o yo misma me encargaré de esparcir la verdad sobre lo que está ocurriendo aquí. ¿Quieres que te señalen como el viudo desesperado que se conformó con lo primero que encontró?» Isabel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era la crueldad de las palabras lo que más dolía, era la posición imposible en la que colocaban a Rodrigo. Él había empezado a sanar, sus hijos estaban sanando, y ahora todo peligraba por culpa de los prejuicios sociales. «Don Rodrigo», dijo Isabel con voz clara, a pesar del temblor que la recorría. «Quizás su hermana tenga razón. Quizás mi presencia aquí cause más problemas de los que resuelve. Puedo marcharme hoy mismo». «¡No!», gritó Amalia, corriendo hacia Isabel y abrazándola por la cintura. «No te vayas. Por favor, no te vayas como las demás». Rodrigo observaba la escena, algo fermentando en su interior. Durante meses había sido un hombre roto, un cascarón vacío que simplemente existía. Isabel había traído vida de vuelta a su hogar, había sanado a sus hijos, y sin que él se diera cuenta, había comenzado a sanar algo en él también. Y ahora su hermana, con su veneno disfrazado de preocupación, amenazaba con destruir todo eso. «Beatriz», dijo con voz peligrosamente baja, «te agradezco tu preocupación, pero la señora Romero se queda. Es decisión mía y no está sujeta a debate». Beatriz lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Me estás diciendo que elegirías a esta mujer sobre el buen nombre de tu familia?» «Estoy diciendo que elijo la felicidad de mis hijos sobre las opiniones de gente que solo se preocupa por las apariencias». Rodrigo se puso de pie, su altura imponiendo respeto. «Y te pediría que, si no tienes nada constructivo que aportar, te marches de mi casa». El escándalo en el rostro de Beatriz fue monumental. «Esto no quedará así, Rodrigo. Hablaré con el padre Julián, con el alcalde, con todos los que sea necesario. Esta mujer ha hechizado a mis sobrinos, y aparentemente también a ti». «¡Es una vergüenza!», salió de la hacienda como huracán, dejando tras de sí un silencio denso. Isabel permanecía inmóvil, con Amalia todavía aferrada a ella, procesando lo que acababa de ocurrir. Rodrigo se había defendido,
Había defendido su posición en la casa y eso significaba más de lo que las palabras podían expresar. «Señor», comenzó Isabel, pero él la interrumpió. «Rodrigo, ya es hora de que me llames Rodrigo. Y por favor, no vuelvas a ofrecerte a marcharte. Tus niños te necesitan». Hizo una pausa. Todos te necesitamos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba listo para explorar completamente. Los días posteriores a la visita de doña Beatriz trajeron consecuencias. En el pueblo, los murmullos se convirtieron en condenas abiertas. El padre Julián, un hombre de 60 años, con más interés en la política social que en la verdadera espiritualidad, visitó la hacienda para expresar su preocupación pastoral. Rodrigo lo recibió en su despacho con la mandíbula tensa. «Don Rodrigo», comenzó el cura con tono meloso que no engañaba a nadie, «me han llegado inquietudes sobre la señora Romero. Como su guía espiritual, debo preguntarle si es apropiado que una viuda joven viva bajo el mismo techo que un viudo joven sin supervisión adecuada». «Doña Petra ha estado en esta casa 20 años», respondió Rodrigo con frialdad. «Hay sirvientes en cada esquina. La supervisión no es el problema, padre, y ambos lo sabemos. El problema es que la gente del pueblo no soporta ver a alguien que no encaja en sus estándares de belleza siendo tratada con dignidad». El padre Julián se removió incómodo. La moral, don Rodrigo, no es solo sobre acciones, sino también sobre apariencias. Si la gente percibe impropiedad, entonces la gente necesita revisar sus propias percepciones. «Buenos días, padre». La despedida fue clara. El cura se marchó mascullando sobre el orgullo y la caída, pero Rodrigo ya no escuchaba. Había tomado una decisión, consciente o inconscientemente. No permitiría que el mundo exterior dictara lo que ocurría dentro de su hogar. Sin embargo, la presión social comenzó a afectar a Isabel de maneras más sutiles y dolorosas. Cuando acompañaba a los niños al pueblo para comprar materiales de arte, las mujeres en las tiendas le daban la espalda. En la plaza, las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. Los niños del pueblo, repitiendo lo que escuchaban en casa, se burlaban de Diego y Amalia por tener una institutriz monstruo. Una tarde, Isabel regresó de una de esas salidas con los labios apretados y ojos brillantes de lágrimas contenidas. Diego tenía un moretón en el pómulo y Amalia venía llorando. Rodrigo, que los esperaba en la entrada tras ser informado por un sirviente sobre el incidente, sintió que la furia le hervía en las venas. «¿Qué pasó?», preguntó con voz de acero. «Nada, papá», mintió Diego protegiendo a Isabel. «Solo una pelea con otros niños». Pero Amalia, demasiado pequeña para mentir bien, sollozó. «Dijeron que la señora Isabel es fea y que nos van a sacar de la escuela porque ella nos está enseñando cosas malas». Y Diego los golpeó y entonces... No necesitó decir más. Rodrigo miró a Isabel, quien mantenía la cabeza alta a pesar del dolor evidente en sus ojos. «Lo siento», dijo ella en voz baja. «Si mi presencia causa que sus hijos sufran burlas, entonces realmente debería considerarse mi...» «No», la cortó Rodrigo. Y luego, sin pensar en las consecuencias, hizo algo que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Tomó la mano de Isabel entre las suyas, un gesto de consuelo y solidaridad que trascendía las barreras sociales que habían mantenido. «No te irás, y mañana mismo iré al pueblo a dejar muy claro que quien se meta con mi familia, y eso te incluye a ti, se mete conmigo». Isabel sintió el calor de esa mano, la fuerza en ese agarre y algo en su corazón que había estado dormido desde la muerte de su esposo. Despertó tímidamente. No era amor, todavía no, pero era el reconocimiento de que quizás, solo quizás, podía haber espacio para sentirse valorada nuevamente. Aquella noche, después de que los niños se durmieron, Rodrigo e Isabel se encontraron nuevamente en la biblioteca. Se había convertido en su lugar de encuentro no oficial, donde las conversaciones fluían con mayor libertad que en cualquier otra parte de la casa.
¿Por qué lo haces?, preguntó Isabel súbitamente. ¿Por qué te enfrentas a todo el pueblo por mí? No tiene sentido. Rodrigo, que hojeaba un libro de filosofía sin realmente leerlo, alzó la vista. ¿No tiene sentido defender a alguien que ha devuelto la vida a mi hogar? Pero hay un costo. Tu reputación, tus relaciones con el pueblo, incluso la educación de tus hijos. Todo está en riesgo por alguien como yo. ¿Alguien como tú? Rodrigo cerró el libro con más fuerza de la necesaria. ¿Te refieres a alguien bondadosa, sabia, paciente? ¿Alguien que ha mostrado más amor y comprensión hacia mis hijos en 3 meses que todas las personas apropiadas de mi círculo social en años? Isabel negó con la cabeza. Me refiero a alguien fea. Puedes decirlo, Rodrigo. Tú mismo lo dijiste el día que nos conocimos. No finjas ahora que eso no importa. El golpe de esas palabras lo alcanzó con fuerza brutal. Rodrigo se puso de pie, caminó hacia Isabel y con una audacia que lo sorprendió incluso a él, levantó suavemente su barbilla para que lo mirara directamente. Tienes razón. Yo dije esas palabras, y me avergüenzo cada día de haberlas pronunciado. Su voz era ronca, cargada de emoción. Estaba ciego, Isabel. Ciego por el dolor, por la pérdida, por la sociedad que me enseñó a valorar lo superficial sobre lo sustancial. Pero ya no estoy ciego. Ahora veo lo que realmente importa. Y lo que veo cuando te miro es a la mujer más hermosa que he conocido. Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No digas cosas que no sientes por lástima. No es lástima. Rodrigo acortó la distancia entre ellos, su mano todavía bajo la barbilla de ella. Es verdad, tu bondad te hace hermosa, tu fuerza te hace hermosa, la forma en que amas a mis hijos, la forma en que has sanado esta casa, te hace absolutamente radiante. Se detuvo, dándose cuenta de cuánto había revelado. Y si el mundo no puede ver eso, entonces el problema está en el mundo, no en ti. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Isabel entonces, no de dolor, sino de algo mucho más complicado y aterrador: esperanza. Tengo miedo, susurró. Miedo de creer que esto es real, que alguien como tú pueda verme así. Entonces permíteme demostrártelo, respondió Rodrigo. Un día a la vez, sin prisas, sin presión. Pero por favor no huyas, no me dejes, no nos dejes. Isabel asintió, incapaz de hablar, y Rodrigo, en un gesto que selló algo profundo entre ellos, besó suavemente su frente. Fue un beso casto, respetuoso, pero lleno de promesas de algo más. Los meses que siguieron a aquella noche en la biblioteca marcaron una transformación profunda en la hacienda Los Olivos. Rodrigo, fiel a su palabra, enfrentó al pueblo. Convocó una reunión con las familias más influyentes en el salón principal de su casa, y frente a todos declaró que Isabel Romero no era simplemente una empleada, sino alguien esencial para su familia. Si alguno de ustedes tiene problemas con eso, dijo con voz que no admitía réplica, entonces pueden abstenerse de visitar mi propiedad en el futuro. El impacto fue inmediato. Algunos, los más rígidos en sus prejuicios, cortaron relaciones con la hacienda. Pero otros, especialmente aquellos que habían observado la transformación de Diego y Amalia, comenzaron a cuestionarse sus propios juicios. Doña Carmen, la maestra del pueblo que había enseñado a 3 generaciones de niños, visitó una tarde para conocer a Isabel personalmente. He oído muchas cosas sobre usted, señora Romero, dijo la anciana maestra, observando a Isabel con ojos penetrantes tras sus anteojos de montura dorada. Cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero veo que Diego lee ahora al nivel de niños 2 años mayores y que Amalia compone versos hermosos. Eso me dice más que cualquier chisme de plaza. El respaldo de doña Carmen, respetada por todos en el pueblo, comenzó a cambiar la marea de opinión. No completamente, nunca completamente en un lugar tan arraigado en tradiciones, pero lo suficiente como para que las salidas al pueblo dejaran de ser traumáticas para los niños.
En cuanto a Rodrigo e Isabel, su relación evolucionó con la cautela de dos personas que habían sido heridas profundamente por la vida. Él comenzó a incluirla en decisiones sobre la hacienda, valorando su opinión sobre contrataciones, sobre mejoras en las condiciones de los trabajadores. Isabel, que había crecido en la pobreza, tenía una perspectiva que Rodrigo, educado en privilegio, nunca había considerado. Los jornaleros que cosechan tus uvas, dijo Isabel una tarde mientras revisaban las cuentas juntos, trabajan desde antes del amanecer hasta después del anochecer por salarios que apenas alimentan a sus familias. Si aumentaras su paga en solo un 20%, cambiarías sus vidas sin afectar significativamente tus ganancias. Rodrigo frunció el ceño, pero no en desacuerdo sino en consideración. Nunca lo había pensado así. Mi padre siempre dijo que los negocios son negocios. Y por eso tu padre, que Dios lo tenga en paz, era respetado pero no amado, respondió Isabel con audacia. Tú puedes ser ambas cosas. Rodrigo implementó los cambios. Los trabajadores, sorprendidos y agradecidos, comenzaron a trabajar no solo por obligación, sino con verdadero compromiso. La calidad de la cosecha mejoró y con ella las ganancias. Isabel había visto lo que Rodrigo no podía, que la bondad y los negocios no eran mutuamente excluyentes. Una noche de finales de otoño, cuando las hojas de los olivos comenzaban a tornarse doradas y el aire traía el primer frío del año, la familia completa, porque eso era lo que eran ahora, se reunió en el salón alrededor del fuego. Diego leía en voz alta un libro de aventuras. Amalia dibujaba en su cuaderno, e Isabel bordaba mientras escuchaba. Rodrigo, desde su sillón, los observaba con una plenitud en el pecho que no había sentido en años. «Isabel», dijo súbitamente, interrumpiendo la lectura de Diego. Todos lo miraron. «Quiero preguntarte algo». Ella alzó la vista del bordado, con el corazón acelerándose ante el tono serio de su voz. ¿Sí? Los niños me han estado insistiendo en algo, y he estado pensando, y creo que tienen razón. Se aclaró la garganta, claramente nervioso. Esta familia no sería lo mismo sin ti. De hecho, creo que no sería una familia en absoluto. Así que me preguntaba si considerarías hacer permanente tu posición aquí. No como institutriz, sino como... Se detuvo, buscando las palabras correctas. ¿Como mamá?, interrumpió Amalia con la franqueza brutal de los niños. Papá quiere preguntarte si quieres ser nuestra mamá de verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel sintió que el mundo se detenía. Miró a Rodrigo, cuyos ojos grises la observaban con una mezcla de esperanza y temor, luego a los niños, que la miraban con súplica evidente. No sería reemplazar a su madre, añadió Rodrigo rápidamente. Elena siempre será su madre, pero tú podrías ser la persona que los ama ahora, que está presente. Y yo... Tragó saliva. Yo estaría honrado de que aceptaras ser mi esposa. No fue la propuesta más romántica de la historia. No hubo anillo preparado, ni rodilla en el suelo, ni palabras floridas. Pero fue real, honesta, y salió directamente del corazón de un hombre que había aprendido que la verdadera belleza residía en lugares que él nunca había pensado mirar. Isabel sintió las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Estás seguro?», susurró. «El pueblo, tu hermana, la sociedad entera te juzgará. Dirán que te has conformado, que has perdido la cabeza». «Que digan lo que quieran», respondió Rodrigo, levantándose y arrodillándose frente a ella. «He vivido demasiado tiempo preocupándome por lo que otros piensan. Quiero vivir el resto de mi vida preocupándome por hacer feliz a mi familia. Y tú, Isabel Romero, eres parte esencial de esa familia». Tomó sus manos entre las suyas. «Dime que sí. Por favor, di que sí», corearon Diego y Amalia al unísono. Isabel los miró a todos, estos tres seres humanos que de alguna manera, contra todo pronóstico, se habían convertido en su mundo entero. Pensó en su difunto esposo,
en el amor que habían compartido, y supo en su corazón que él habría querido esto para ella, que habría querido que volviera a vivir, a amar, a ser feliz. Sí, dijo finalmente, con voz clara y segura. Sí, Rodrigo, acepto. Los niños gritaron de alegría, corriendo a abrazarlos a ambos. Rodrigo, con lágrimas en sus propios ojos, estrechó a Isabel y a sus hijos, formando un círculo de amor que había sido construido sobre escombros de dolor, pero que ahora se alzaba firme y hermoso. Doña Petra, que había estado escuchando desde la puerta con los ojos húmedos, sonrió para sí misma. Había visto muchas cosas en sus años en Los Olivos, pero nunca algo tan hermoso como esto. La boda se celebró 2 meses después, en la capilla de la hacienda. Contra las predicciones de muchos, no fue un asunto pequeño ni vergonzoso. Rodrigo insistió en celebrar públicamente, invitando no solo a aquellos de su círculo social que habían apoyado su decisión, sino también a todos los trabajadores de la hacienda y sus familias. Doña Carmen asistió, sentada en primera fila. El padre Julián, tras una conversación esclarecedora con Rodrigo sobre qué significaba verdaderamente servir a Dios, accedió a oficiar la ceremonia. Isabel llevaba un vestido sencillo de color marfil, sin encajes ostentosos ni adornos excesivos, pero con una elegancia que provenía de su porte y de la felicidad que irradiaba. La cicatriz en su mejilla ya no le parecía una marca de tragedia, sino un recordatorio de su fuerza, de todo lo que había sobrevivido. Cuando Rodrigo la vio entrar a la capilla del brazo de uno de los capataces de la hacienda, pues no tenía padre vivo que la llevara, sintió que el corazón le explotaba de amor. Aquella mujer a quien casi había destruido con su crueldad en su primer encuentro, aquella mujer a quien casi pierde por su cobardía ante la opinión pública, ahora caminaba hacia él para convertirse en su esposa. Los votos fueron tradicionales, pero cuando llegó el momento de las palabras personales, Rodrigo tomó ambas manos de Isabel y dijo ante todos los presentes: Isabel, el día que nos conocimos cometí el error más grande de mi vida al juzgarte por tu apariencia, pero tú, con tu bondad infinita, me diste una segunda oportunidad. Me enseñaste que la belleza verdadera reside en el alma, que el amor no conoce de cicatrices ni de estándares sociales. Prometo honrarte, valorarte y cada día agradecer que hayas elegido construir una vida conmigo. Isabel, con lágrimas corriendo libremente, respondió: Rodrigo, llegué a tu casa como una mujer rota, con mi corazón hecho pedazos y mi confianza destruida. Tú y tus hijos me dieron un motivo para sanar, para volver a creer que merecía amor. Prometo amar a Diego y Amalia como si fueran míos, honrar la memoria de Elena que los trajo al mundo, y caminar a tu lado en las buenas y en las malas, sabiendo que juntos somos más fuertes. No hubo ojo seco en la capilla. Incluso algunos de los hombres más duros, aquellos acostumbrados al trabajo físico y las emociones contenidas, se limpiaban disimuladamente las lágrimas. El banquete que siguió fue una celebración verdadera. Los trabajadores bailaban junto a los dueños de propiedades vecinas que habían asistido. Diego y Amalia corrían entre las mesas, riendo con los otros niños, felices de que su familia finalmente estuviera completa. Doña Beatriz, notablemente ausente, había enviado una carta fría de felicitaciones, pero su rechazo ya no tenía poder sobre ellos. Entrada la noche, cuando los invitados comenzaban a retirarse, Rodrigo e Isabel se escaparon al jardín de olivos, donde todo había comenzado meses atrás. Bajo el mismo árbol donde ella había compartido risas con los niños mientras él observaba desde la ventana, se detuvieron abrazados. ¿Tienes miedo?, preguntó Rodrigo en voz baja. Isabel sonrió, recostando la cabeza en su hombro, aterrada, pero también más feliz de lo que jamás imaginé volver a ser. Yo también, admitió él besando su frente, pero enfrentaremos todo lo que venga juntos, como familia. Y en ese momento, bajo las estrellas que brillaban sobre los campos de Andalucía,
rodeados del aroma dulce de los olivos y el eco lejano de risas de celebración. Ambos supieron que habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida sin hallar. Amor verdadero, construido no sobre apariencias ni convenciones sociales, sino sobre respeto mutuo, sanación compartida y la voluntad de ver más allá de lo superficial. Los años que siguieron a la boda fueron de prosperidad y felicidad. Diego creció hasta convertirse en un joven reflexivo y bondadoso, estudiando leyes en la universidad con la intención de abogar por los más vulnerables. Amalia descubrió un talento extraordinario para la pintura y sus obras comenzaron a exponerse en galerías de la capital. Ambos atribuían sus éxitos a las lecciones de empatía y resiliencia que Isabel les había enseñado. Rodrigo e Isabel tuvieron 2 hijos más, gemelos que nacieron 3 años después de la boda. Los niños crecieron escuchando la historia de cómo sus padres se conocieron, una historia que Isabel contaba sin amargura sino con gratitud, pues cada dolor del pasado había sido necesario para llegar a ese presente de plenitud. La hacienda Los Olivos se convirtió en un lugar conocido no solo por sus excelentes vinos, sino por ser un modelo de trato justo a los trabajadores. Rodrigo implementó escuelas para los hijos de los jornaleros, mejoró las viviendas y estableció un sistema de participación en las ganancias. Todo bajo el consejo constante de Isabel, quien nunca olvidó sus propios días de pobreza y lucha. En el pueblo, la historia de don Rodrigo y la viuda fea se convirtió en leyenda. Con el paso de los años, incluso los más críticos tuvieron que admitir que aquel matrimonio había producido más bien que muchos considerados apropiados. Las nuevas generaciones crecieron escuchando cómo el amor verdadero había triunfado sobre los prejuicios, y aunque la sociedad cambiaba lentamente, aquella historia plantó semillas de cambio. Isabel, en su vejez, solía sentarse en el jardín bajo el olivo que había sido testigo de tantos momentos importantes. Rodrigo, con el cabello completamente blanco pero los ojos aún brillantes de amor, se sentaba a su lado. Observaban a sus nietos correr por los mismos caminos donde sus hijos habían jugado y sentían una paz profunda. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó Rodrigo en una de esas tardes, refiriéndose a aquel día años atrás, cuando ella había aceptado su propuesta a pesar de todos los obstáculos. Isabel tomó su mano arrugada entre las suyas, igualmente marcadas por el tiempo. «Ni un solo día», respondió con sinceridad absoluta. «Cada desafío valió la pena. Cada lágrima, cada momento de duda, todo nos trajo aquí. Y aquí es exactamente donde quería estar». Rodrigo besó su frente, como había hecho incontables veces a lo largo de sus años juntos. «Yo sí me arrepiento de algo», confesó. Ella lo miró con sorpresa. «Me arrepiento de cada segundo que desperdicié siendo un hombre superficial. Me arrepiento de haberte hecho daño con mis palabras aquel primer día. Si pudiera volver atrás...» «No cambiarías nada», lo interrumpió Isabel con sabiduría. «Porque ese dolor, esa crueldad inicial, fueron parte del camino. Sin ellos, tal vez no hubiéramos valorado tanto lo que construimos. El amor que surge de la sanación es más fuerte que el amor que nunca fue desafiado». Tenía razón, como casi siempre. Su historia no había sido perfecta. No había sido la de un príncipe que se enamora a primera vista de una princesa. Había sido real, complicada, dolorosa y hermosa, y precisamente por eso había sido auténtica. Cuando doña Petra falleció a los 85 años, rodeada del amor de la familia Mendoza, sus últimas palabras fueron: «Siempre supe que traerías luz a esta casa, Isabel. Siempre lo supe». Y con una sonrisa serena, cerró los ojos por última vez. En el funeral, el pueblo entero asistió. La pequeña capilla no fue suficiente para contener a todos los que querían despedirse de la mujer, que había sido testigo y cómplice de una de las historias de amor más hermosas de la región. Y entre el llanto y las oraciones, más de uno recordó cómo aquella misma capilla había sido escenario de una boda que muchos criticaron, pero que el tiempo demostró bendecida.
El legado de Rodrigo e Isabel no se midió en riquezas materiales, aunque la hacienda prosperó. Se midió en las vidas que tocaron, en las mentes que abrieron a nuevas posibilidades, en los corazones que enseñaron a mirar más allá de lo superficial. Sus hijos y nietos llevaron esas lecciones al mundo, creando ondas de cambio que se extendieron mucho más allá de los límites de los olivos. Y en las noches tranquilas, cuando la luna iluminaba los viñedos y los olivos susurraban con la brisa, si uno escuchaba con atención, podía casi oír el eco de risas infantiles, de conversaciones profundas en la biblioteca, de promesas susurradas bajo las estrellas. La hacienda guardaba sus secretos y sus historias, recordatorio permanente de que el amor verdadero no conoce de apariencias, de que la belleza auténtica reside en el alma, y de que, a veces, las segundas oportunidades conducen a los finales más hermosos. Queridos oyentes, esta fue la historia de Rodrigo e Isabel, de cómo un rechazo cruel se transformó en el amor más puro, de cómo dos almas rotas encontraron sanación mutua, y de cómo unos niños rebeldes encontraron la paz en los brazos de quien menos esperaban. Porque al final, los destinos se cruzan por razones que a menudo no comprendemos de inmediato, pero que con el tiempo revelan su perfecta sabiduría. Que esta historia les recuerde que nunca juzguen a alguien por su apariencia, que el dolor puede ser el camino hacia el amor más profundo, y que las familias se construyen no solo con sangre, sino con elección, compromiso y amor incondicional. Hasta nuestro próximo encuentro en Destinos Cruzados, donde seguiremos compartiendo historias que tocan el corazón y transforman el alma.